Buenos días, queridos hermanos, en este viernes de la segunda semana de Pascua, 24 de abril. Un día en el que los discípulos nuevamente han sido azotados, han sido puestos en evidencia por nombre de Cristo. Y estos, dice el texto, que salen contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. En el texto de los Hechos de los Apóstoles de hoy vemos al maestro del apóstol Pablo, a Gamaliel, que respetado por el pueblo, es decir, hombre de autoridad, habla en defensa, diríamos, de la acción del Espíritu, sin posiblemente saberlo. Él cita dos ejemplos, un tal Teudas y un tal Judas el Galileo, y dice como estos hablaron, removieron al pueblo, tuvieron seguidores, pero fueron ejecutados y después nada más. Y viene a decir, dejad a estos que predican en nombre de Jesucristo, que hagan lo que tengan que hacer, que si es de los hombres, terminará. Pero si es de Dios, lucharéis contra Dios y no podréis acallar sus voces. Los del Sanedrín, con una actitud, digamos, de rabia, de fracaso, de envidia, tienen que luchar contra la otra opción de los discípulos, que para ellos Cristo es fuerza, valentía, liberación, empuje, coraje, incluso un gran orgullo haber sido ultrajados y azotados en nombre de Cristo. El paralelismo que hay entre las dos reacciones puede ser el mismo paralelismo que existe hoy en nosotros. Lo hemos visto a través de estos días. ¿De qué manera podemos dar credibilidad a aquellos que viven esa radicalidad de Cristo y que no le importa el mundo porque su futuro está en la patria celeste que es Dios? Como dice el Salmo 26, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz y mi salvación, dice. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Estas palabras las podemos hacer nuestras hoy. ¿Qué nos hace temblar ahora? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra salvación? ¿Cuál es nuestra luz? ¿A qué tememos si Dios está con nosotros? Una cosa pido al Señor. ¿Qué es lo que pide? Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Tenemos que gozar de su dulzura. Y eso para nosotros, los cristianos, tenemos que vivir convencidos de esto. Decía Juan Pablo II allá por el año 79, dice, la alegría cristiana es una realidad que no se puede describir fácilmente porque es espiritual y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree en Jesús que es el Verbo encarnado, que es el Redentor del hombre, no puede menos que experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa, que es consuelo, paz, abandono, resignación, gozo. No apaguéis, decía el Santo Papa, esa alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimoniad vuestra alegría, habituaros a gozar de esta alegría, dice San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque ciertamente, a pesar de los problemas que tengamos, tenemos que intentar vivir como aquellos discípulos, que aun conociendo a Cristo, aun habiendo sido frustradas sus expectativas viéndolo colgado de un madero, después han experimentado el gozo pascual y ese gozo pascual es el que testimonian. Es esa alegría, es ese gozo el que viven incluso en la persecución, incluso cuando les azotan, incluso cuando les prohíben hablar en nombre de Cristo, incluso cuando los llevan a la cárcel e incluso cuando los llevarán al martirio. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo es un cristianismo que vive no solo un presente, sino un proyecto en el futuro. Este Salmo 26 termina, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
y nos hace volver desde la humildad a ese último verso. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. A veces vivimos muy precipitadamente y queremos ir corriendo. Tenemos que dejar al Señor que tiene sus tiempos. 1000 años en su presencia es un ayer que pasó, dice el salmista también. Y hoy, queridos hermanos, en el Evangelio, ante esta actitud de alegría, nos encontramos a Cristo. ¿De qué manera? Multiplicando los panes y los peces. La multiplicación es un signo del nuevo Moisés. Igual que Moisés les da el maná en el desierto, Cristo, con esta multiplicación de los peces, se hace presente como el que renueva la ley, ¿no? El nuevo Moisés, que además se conectaría con la última cena. Él es el pan, y ese pan es su carne, su sangre. De hecho, en el texto vemos de qué manera Jesús se ha retirado, de qué manera no quiere ser proclamado rey. Diríamos que se cansa un poco de que los hombres no entiendan. Les falta decir que no quiero ser ese rey milagrero que vosotros queréis, que sacio solo vuestra hambre. Tanto al principio del texto como al final del texto dice que Jesús se había retirado, la gente lo sigue, y que al ver el milagro la gente también lo sigue para, insiste, proclamarlo rey. Pero el rey es el de la última cena, el del amor, el del perdón, el de la entrega, el del abajamiento, el de hacerse un esclavo por amor para cada uno de nosotros. Él es el alimento, dice el texto. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo con todos los que quisieron el pescado. Es decir, un alimento que se multiplica en Cristo, porque es ahí donde está ese valor simbólico de la multiplicación, es decir, el Dios que lo puede todo, que viene a decir San Agustín comentando este texto. El Dios que lo puede todo es el que puede gobernar, y el que le sería más fácil gestionar todo el mundo, quiere abajarse y quiere mostrarnos simbólicamente cómo Él va a saciar nuestra hambre y nuestra sed, que tiene que ir, insisto, más allá del signo del milagro. El Señor no quiere que nada se desperdicie, es el anticipo de esa reserva eucarística también. Quiere que lo reconozcamos como alimento perenne, presencia en nosotros. Dice San Agustín que Jesucristo obra como Dios, con el mismo poder con que multiplica pocos granos produciendo las mieses, hizo que en sus manos se multiplicasen los 5 panes. Dice, el poder estaba en manos de Cristo. Aquellos 5 panes eran como semillas, no puestas en la tierra, sino multiplicadas por aquel que hizo la tierra para nosotros. Presentó pues este milagro a nuestros sentidos, ¿para qué? Para que ejercitásemos nuestra mente y lo reconociéramos en esa acción salvífica. Quiso que admirásemos el Dios invisible a través de sus obras visibles, a fin que, robustecidos en la fe y purificados por ella, deseáramos ver a aquel Dios cuya invisible realidad nos manifiesta las cosas visibles. ¡Qué bonito! Dios no abandona a su criatura. Nos enseña, es como un maestro, un pedagogo con los alumnos. A través de las cosas visibles reconociésemos al invisible. Preguntémonos, sigue San Agustín, o preguntémosle a ese milagro, a los mismos milagros que nos predican de Cristo, pues también ellos tienen un lenguaje para quien sabe comprenderlos. Es decir, en efecto, siendo Cristo el Verbo de Dios, todo lo que hace el Verbo es también una palabra con mayúscula para nosotros, es una presencia de la divinidad, es una presencia entre nosotros en nuestra cotidianidad de la divinidad del Padre. Queridos hermanos, que seamos capaces de vivir la alegría, la esperanza de habitar en la casa del Señor, de proclamar a Cristo, y que reconociéndole en las cosas visibles, en los pequeños milagros de cada día, o grandes milagros que nos puedan suceder, seamos capaces de reconocer su realeza, no por estos, sino por la consecuencia que ha de tener en nuestras vidas, el amor, el perdón, la entrega.
porque sólo eso, el reconocimiento de Cristo y su resurrección, nos llevarán hacia la casa del Señor, en la que queremos habitar por años sin término, o todos los días de nuestra vida, o por toda la eternidad. Que Dios Padre os dé un día lleno de Dios, y que os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.